Bueno, estamos dándole mucho todo este tiempo acerca del mensaje de salvación, el verdadero evangelio, y usar la palabra como debe ser, Las evidencias de que nuestro Señor va a regresar pronto por su iglesia, algunos son contundentes, para otros son señales como cualquier otra, para otros dice ya nos vamos. No sé cuándo es, pero lo que sí sé es que estamos en tiempo de preparación. Que la iglesia, que es la amada, la esposa del Cordero, debe estar preparada. Y la preparación no es otra cosa más que la santidad. Y la santidad es la evidencia de la salvación, porque nadie puede ser salvo si no es justificado. Nadie puede ser santo si no es lavado por la sangre del Cordero. Entonces, como esto no se compra con plata, ni se estudia para ser salvo, sino que debemos nosotros usar el don de Dios, que es la fe. La fe para creer en la obra que Él ha hecho. Entonces, a partir de hoy, vamos a tener, Dios mediante, 16 clases acerca de los atributos de Dios. Vamos a conocer el Dios no conocido, a quien adoramos y muchos no le conocen. Eso decía Pablo. Pablo estaba preocupado porque le adoraban, pero no le conocían. Y Dios se revela, Dios se manifestó, se dio a conocer. Conocer a Dios es imposible en su totalidad, porque la oración de Jesús en Juan capítulo 3, 17:3 dice: Padre, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. O sea que conocer a Dios necesitamos una eternidad. Pero sí podemos conocer nosotros los atributos de Dios, lo que son inherentes a Él, lo que vamos a ir explicando un poquito más adelante, lo que es también la inmanencia de Dios y la trascendencia de Dios. Pero me interesa mucho que nosotros podamos empezar a conocer el Dios que manifiesta su identidad en la Escritura, para no caer en sujeciones o en conjugaciones erróneas, en imaginaciones que no son correctas, ¿no? Es muy importante que nosotros podamos tener la convicción de saber quién es Dios, quién es nuestro Señor. Y me gustaría, antes que nada, que en esta noche, todos los que están anotando, que traen sus cuadernitos, que traen su Biblia, ¿sí? Podamos más que nada chequear con la palabra de Dios todo lo que vamos a enseñar. Voy a permitirme hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Porque todo lo que es infinito de Dios, la mente finita, es medio complicado, no lo podemos entender. Entonces, a veces con algunos ejemplos podemos quizás llegar a entender algo de lo que Dios ha hecho, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer para empezar a conocer a este Dios vivo, este Dios verdadero, este Dios único, a este Dios genuino, que ya cuando enseñamos acerca de los nombres de Dios, hemos empezado a conocer que su nombre es Yahvé, ¿no? Es yo soy. Porque Maradona también es Dios, ¿sabían ustedes? Para la gente Maradona es Dios. Dentro de poco será Messi, porque ya no sabe dónde más lo quieren poner. Entonces, la palabra Dios muchas veces no dice nada. ¿Sí o no? Soy un Dios jugando al fútbol, soy un Dios haciendo gambeta. Y el Dios que nosotros tenemos tiene un nombre, se llama Yahvé, yo soy. Tal es así que el pueblo de Israel no se anima ni siquiera a nombrar su nombre, le llaman Hashem, que significa el nombre. ¿Cómo se llama tu Dios? El nombre. ¿Y cómo es su nombre? El nombre. No quieren ni siquiera pronunciar su nombre debido a la santidad de su nombre. Entonces, empezar a acostumbrarnos a llamar por su nombre, a llamar a nuestro Dios, al Altísimo, Yahvé, Adonai, es cuestión de conocerle. A veces uno dice, ¿cómo se llama fulanito de tal? ¿Por qué? Porque no le conoce, pero cuando ya le conoce, no tan solo sabe el nombre, le pone sobrenombre después, ¿no? Porque tenemos esa naturaleza. Pero conocer a Dios
es conocer sus atributos, y conocer sus atributos es conocer cómo Él se da a conocer, cómo Él se revela, cómo Él se manifiesta. Y lo primero que tenemos que aniquilar en esta noche es romper una burbuja bien grande. Lo dice el Salmo 50, versículo 21. Salmo 50, versículo 21. Dice... Búsquelo tranquilo, Salmo 50, 21. ¿Ya lo encontró? Estas cosas hiciste y yo he callado. Mira lo que dice: pensabas de cierto que sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Lo primero que resalta acá el Señor es esto: ¿pensabas que yo era como tú? ¿Pensabas que yo era como tú? La tendencia y la tentación de la religión es hacer el Dios a su manera. Es formar la imagen del Dios que a mí me gusta. Por eso es que muchos se niegan a creer o a aceptar, o hasta se ofenden, si nosotros decimos que la ira de Dios se manifiesta, que Dios está airado, porque el Dios que se han creado mucho es un Dios buenito, es un Dios de amor. Pero la ira de Dios es uno de los tantos atributos que Él tiene, que eso lo vamos a ver en su debido tiempo. Hoy quiero en esta noche comenzar hablando acerca de los decretos de Dios. Decretos, diga conmigo, decretos. Voy a corregirme y voy a pedir perdón públicamente por algo que hice y que está mal, porque no me avergüenza, así como pedí perdón al confesar que hacíamos encuentros y hacíamos sanidad interior cuando no es bíblico, y me libero, ¿sí? Yo también enseñé alguna vez de que nosotros tenemos autoridad para decretar, ¿se acuerdan? Y oramos decretando. Yo pido perdón públicamente al Señor y a ustedes por haberle enseñado mal. El único que tiene autoridad para decretar es Dios. Porque nosotros no entendemos la etimología de las palabras y a veces nosotros queremos hacer cosas a nuestra manera. El Dios hecho a nuestra manera, obviamente, nos permite a nosotros decretar. Pero el Dios verdadero no nos permite a nosotros decretar. Porque para que yo pueda decretar, tengo que tener autoridad por encima de la suya, cosa que es imposible y es una herejía. Nosotros no podemos decretar nada. Lo único que nosotros podemos hacer es confirmar lo que Dios ha decretado. Dios es el que decreta. Y muchas veces nosotros hemos mal usado, mal entendido la palabra decretar. Para eso vamos a empezar esta noche a ver sobre atributos de Dios. Él es un Dios que decreta cosas. El decreto de Dios. Vamos a ir a un versículo conocido, Romanos capítulo 8, versículo 28. Es un versículo muy conocido y aquí comienza a manifestarse el decreto de Dios. Romanos capítulo 8, 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, diga conmigo, su propósito, son llamados. Muy bien, acá dice, a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito de Dios es el decreto. Acá lo menciona en forma singular, su propósito. Y nosotros tenemos una mentalidad natural y nuestra interpretación es plural, porque nosotros tenemos una capacidad cíclica de ir pensando. Entonces nosotros no vemos un todo, sino que vemos por parte las cosas. Eso lo revela Pablo diciendo: en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando alcancemos a tener la misma naturaleza
manifestada del Señor, todo lo que es en parte se acabará y quedará lo perfecto, lo completo. Pero no es el problema de Dios que Dios no hace cosas completas, sino que Él lo reveló todo, pero nosotros podemos ir conociendo en parte. ¿Se entiende? Dios no hizo nada incompleto. La palabra decreto es su propósito y la determinación respecto a cosas futuras. Para hablar de cosas que no han sucedido y Dios ya las sabe, tendríamos que empezar a entrar en un atributo importante de Dios, que es la presciencia. ¿Sí? La presciencia y la omnisciencia de Dios. Vamos a usar un poquito la palabra para que podamos entender acerca de los decretos, que también son conocidos como decreto, determinación, consejo, voluntad, predestino, propósito. Cada vez que usted lea esas palabras en la Escritura, usted está hablando de los decretos de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha decretado? Él ha decretado todo desde la eternidad hasta la eternidad de todo lo que iba a suceder. Y lo más claro que nosotros podemos tener en la Escritura lo dice el Salmo 139, versículo 16. Dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego iban a ser formadas sin faltar una de ellas. Dios es un Dios que en la eternidad determinó, decretó, planificó, estableció su propia voluntad para esto. Anote la siguiente cita, no para que la leamos ahora, sino para que la escudriñe usted. La palabra decreto se encuentra en Salmos 2:7. Salmos 2:7. Cuando dice, yo publicaré tu decreto. En Efesios 3:11 hace referencia a su determinación eterna. Efesios 3:11. ¿Lo está notando? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 23, hace referencia a su determinado consejo y providencia. Otra vez vuelve a aparecer algo que es tocante a la soberanía de Dios. Hechos 2, 23. Efesios 1, 9 hace referencia al misterio de su voluntad. En Romanos 8:29 hace referencia a que Él predestinó. Todo esto lo vamos a ir viendo en estas 16 clases, 16 jueves. No se pierda uno, hermano. Invite a los otros hermanos para que estén. Porque es muy importante que esto lo vaya aprendiendo. Y en Efesios 1:9 hace referencia a su beneplácito, ¿sí? Al deseo propio de Dios de hacer algo, porque se le place. Tenemos serios conflictos nosotros al tratar de entender la soberanía de Dios en nuestra mente natural. Eso lleva a que muchas personas en forma peligrosa digan que Dios es injusto, porque no podemos entender por qué Dios hace lo que hace o por qué Dios hizo lo que hizo. Pero hemos comenzado leyendo diciendo, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amar a Dios es amar su palabra. El que me ama guardará mis mandamientos, dice Jesús. Y amar la palabra de Dios es conocer, es alcanzar la sabiduría, porque allí se revela a Dios qué es lo que Él hizo. Pero tenemos serios conflictos en pleno siglo XXI, porque pareciera que Dios está obligado a bendecir a todos, a sanar a todos, a prosperar a todos, a liberar a todos y a salvar a todos. Y si no lo hace, sería un Dios injusto. Y eso es típico de este sistema babilónico que usa palabras de engaño, cosas que no son bíblicas, y nadie, absolutamente nadie, puede ir en contra de la soberanía de Dios y de la voluntad de Dios. Yo sé que si hablamos de que Dios bendijo a uno y a otro no, lo podemos pasar. Si hablamos de que Dios prosperó a uno y a otro no, lo podemos pasar. Si podemos pensar de que Dios perdonó a uno y a otro no, lo podemos pasar, ¿no es cierto? Pero pensar de que Dios salvó a algunos, salvará a algunos, pero no a todos,
ahí entra el conflicto, ahí entra el problema. Y mucho más cuando empezamos a nosotros a hacer conjeturas diciendo, pero ¿por qué Dios no va a salvar a todo el mundo? Es importante conocer el Dios de los decretos porque Dios mismo puso en primera revelación y manifestación su soberanía. Yo soy Dios. Siempre se manifestó como el yo soy. Alguien que busque el Salmo 115, versículo 3, y lo lea fuerte, por favor, para compartir. Me gustaría que participemos con la escritura. Salmo 115, versículo 3. ¿Quién lo tiene? Léalo fuerte, que levante la mano, que lo tenga. Allá. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Soberanía de Dios. Daniel capítulo 4 versículo 35, por favor. A ver qué dice ese versículo, es muy contundente también. Daniel capítulo 4 versículo 35. ¿Qué dice allí? ¿Quién lo tiene? Fuerte. Son considerados todos, quien dice, como nada. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad, Él hace lo que quiere en los ejércitos de los cielos y en la tierra, y no hay ninguno que detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es el Dios al que vos adorás. ¿Quieres seguir conociéndolo? Ese es el Dios a quien tú adoras. Cuando enseñamos acerca de los nombres de Dios, uno de los tantos nombres era Jehová Roi, no Rojí, era Jehová Roi. ¿Se acuerda de qué se trataba Jehová Roi? El Dios que me ve. ¿Quién dijo eso? ¿Se acuerda quién lo dijo? ¿David era? ¿O era Agar? ¿Se acuerda cuando Agar había sido ya expulsada por Sara y ella llorando en el desierto? Y él la vio, dice. Y le dio promesa también, ¿no? Y ella es que dijo, el Dios que me ve. Jehová Roí, el Dios que me ve. Diga conmigo, Él me ve. Él conoce todo de mí. Omnisciencia de Dios. Todo lo sabe. ¿Por qué todo lo sabe? Porque es soberano. Porque Él hizo todas las cosas. Porque Él determinó todo. Nadie vio cuando Caín mató a Abel, ¿no es cierto? Pero sin embargo Dios le dijo, ¿qué has hecho con tu hermano? No había ningún ser humano allí testigo. Nadie lo vio. Pero Dios lo supo. ¿Sí o no? Nadie vio, ni nadie pudo darse cuenta de lo que había hecho David cuando cayó en adulterio con Betsabé. Todo lo que había planificado, ¿no? Una obra maestra. Era el crimen perfecto de ese muchacho, ¿no? Sin embargo, no tardó mucho Dios para mandar un profeta y que le diga, tú eres esa persona. Todo lo sabe. El pecado de Acán, ¿se acuerdan? Que había guardado un lingote de oro, una barra de plata y un manto babilónico bien cavado bajo tierra que nadie lo sabía. Y todo salió a la luz porque el Señor lo sacó a la luz. Todo lo ve, Él lo sabe todo. Cuando estudiemos o aprendamos omnisciencia de Dios, vamos a profundizar sobre esto. Lo que tenemos que ver son 4 aspectos principales acerca de los decretos de Dios, del propósito de Dios. Y para poder entender esto yo debo aniquilar otra cosa, debo romper otra burbuja. Lo primero que rompimos es que Dios no es como yo lo hice, Dios es soberano, no es el Dios a mi manera, ¿sí? Lo segundo que tengo que entender es que yo no tengo un propósito. Veo que todos los cristianos dicen,
quiero saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. Tenemos todos esa inclinación. Tenemos todos esa necesidad. Y cuando se enteran que va a haber un profeta, ¿veo? Viene un profeta y se llena la congregación. ¿Por qué? Porque todos esperan que Dios le diga algo. ¿Sí o no? Y cuando vienen, adelanta el profeta le puede decir, ¿qué querés que te diga? ¿Qué querés escuchar? Y uno dice, quiero que Dios me muestre el propósito para mi vida. Y despacito para que no se enteren, ¿no? Saben que nosotros no tenemos un propósito. El único propósito que existe es el de Él. Porque todos los que fueron llamados para cumplir su propósito. Que su propósito en singular es una manifestación de todas las cosas que para nosotros es plural, ya no es singular. Por ejemplo, Dios decretó el fin de una cosa, pero también determinó el medio de cómo llegar a ese fin. Por ejemplo, Dios determinó salvar a los escogidos. Ese es el fin. Pero ¿cuál era el medio? Que Dios se haga hombre, que venga a vivir este mundo, que padezca lo que padeció y que muera en la cruz y resucite. ¿Lo entiende? Todas las cosas que vivimos tienen un fin determinado por Dios, pero tienen los medios para alcanzarlo. Tiene la manera de cómo llegar. Dios quería que Pablo llegue hasta el César en Roma. Ese era el fin. Pero el medio era el barco que se iba a agarrar una semejante tempestad con un viento huracanado que casi se ahogaban todos. Pero todo eso tuvo que pasar hasta que llegue allí. Dios determinó y decretó de que José iba a ser gobernante en Egipto. Ese es el fin. Pero los medios, mamita, ¿no? Ahora, todos nosotros tenemos un fin determinado, decretado, establecido por Dios desde la eternidad. Pero lo que no conocemos nosotros son los medios de cómo llegamos allí. Ninguno de nosotros se repite el mismo patrón de vida. Ninguno de nosotros se repite el mismo patrón de conducta, ni los medios son iguales. Pero todos vamos a llegar al mismo fin. ¿Lo va entendiendo? Lo que tenemos que entender son 4 cosas primeramente. Que esas características de los decretos de Dios, o el decreto de Dios primeramente es eterna. Los decretos de Dios son eternos. ¿Por qué digo esto? Porque Dios nada va a hacer en este tiempo cronos. Todo lo hizo en su tiempo, dice Eclesiastés capítulo 3, 11. ¿Se acuerdan? Todo lo hizo hermoso en su tiempo sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ese versículo, si no se lo acuerdas, memorícelo, subrayelo, apréndalo, para que sepa que nuestro Dios no es un Dios improvisado. No anda diciendo, ¿qué voy a hacer mañana 29 de abril? Dios no está haciendo esto. ¿Cuántos están pasando crisis, necesidades o aflicciones hoy? ¿Usted cree que Dios no lo sabe? ¿Usted cree que Dios se pone nervioso? ¿Transpira? Todo se está llevando a cabo. Todo se está cumpliendo como Él lo ha determinado. Lo que debemos entender nosotros es que sus decretos primeramente son eternos. Eternos. ¿Cuándo se han llevado a cabo estos decretos, hermanos? En la eternidad. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Cumpliendo el propósito de Dios, y lo que estamos viviendo son los medios que Dios emplea para llevar a cabo ese fin. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Para que usted alcance la salvación de Jesucristo y sea usted llevado a la transformación y a la glorificación para estar eternamente con el Padre, han tenido que suceder muchas cosas en su vida. Y a veces son cosas que marcaron tanto. Pero Dios ha determinado algo desde su eternidad. Y nadie va a detener su consejo. Lo primero que tenemos que entender es que su decreto es eterno. Son eternos. Si Dios tiene que hacer algo, improvisar algo, en este tiempo ya no es soberano. ¿Me está entendiendo?
Dios no ignora los acontecimientos futuros que serán ejecutados por el ser humano. Él incluyó a los seres humanos para que se ejecuten sus propósitos. Dios todo lo determinó, todo lo sabe. ¿No le sorprende a usted cuando iba a llegar la noche de la Pascua, de la cena, y Jesús le dijo a Pedro: vayan a buscar el aposento? ¿Y qué le dijo? Cuando entren, van a ver un hombre que sale con un cántaro, con agua. Síganlo, y cuando lleguen, pregúntenle en dónde está el aposento, y Él le va a mostrar un lugar ya dispuesto para esto. ¿Cómo sabía Jesús? Él es Dios, 100% Dios, 100% hombre, y por lo tanto lo que estaba sucediendo de que salga un hombre con un cántaro de agua era algo que Dios lo había detenidamente y detalladamente planificado en la eternidad. Mateo capítulo 10, no recuerdo bien el versículo, pero creo que es 25 por allí, dice que aún hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Ese es el Dios que adoramos. Un Dios que determinó todas las cosas. Él sabe cómo iba a ser nuestro nacimiento, Él sabía quiénes iban a ser nuestros padres, Él sabía cómo iba a ser nuestra llegada a la tierra, Él sabía cómo íbamos a vivir, las cosas que íbamos a suceder. Y uno dirá, pero ¿por qué Dios me ha hecho padecer tantas cosas? Porque es soberano. Por su beneplácito, por su propia voluntad. Por eso, amados hermanos, todos los que viven están cumpliendo el propósito de Dios, sin que lo sepan. Segundo, lo que tenemos que entender, que Él es eterno, que Él es soberano y que todas las cosas las planificó en su eternidad, es que su conocimiento de la deidad, el conocimiento del mismo, son ilimitados. Son ilimitados, no carecen de límites, no tienen límites, son ilimitados, no hay tiempo, no hay cosas que puedan detener lo que Dios está haciendo. Ahora, fíjense ustedes que debemos nosotros entender esa extraña fusión, porque a nosotros nos cuesta entender que yo soy carne, pero tengo el Espíritu de Dios. Eso nos cuesta entender a nosotros. Pero fíjense ustedes, el que vive por los siglos de los siglos murió, Cristo. El Todopoderoso, dice la palabra, que murió en debilidad. El que es omnisciente, la Biblia dice que crecía en sabiduría, en tamaño, en estatura y sabiduría. Eso nos cuesta entender a nosotros, por eso es que muchos puntos de discusiones teológicas, incluso sectarios, han abrazado verdades a medias porque no logran entender esto. Todos estos puntos son de mucha discusión teológica, pero al hombre de fe lo acepta sin ningún problema. Porque todo esto se discierne en el Espíritu y se lo recibe por la fe. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos a ver un versículo más. En la Escritura afirma, Efesios capítulo 1, versículo 4, lo siguiente. Vamos a ver qué dice esa palabra. Efesios 1, versículo 4. Y acá quiero empezar a detenerme un poquito para que podamos entender esto. Estamos hablando acerca de los decretos de Dios. Dice Efesios 1, 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Acá la Escritura dice que hubo una elección. Fuimos escogidos. ¿Cuándo fuimos escogidos? Antes de la fundación del mundo. Quiere decir que nosotros ni existíamos y ya fuimos escogidos. Ya fuimos elegidos. No fuimos elegidos ninguno de nosotros porque Dios vio algo bueno en nosotros y en otros no. No, porque la Escritura es muy clara cuando dice que somos salvos por gracia. No por obras, para que nadie diga, viste, a mí me eligió Dios, porque Él veía desde la presciencia de que yo le iba a creer. Imposible. Ninguno de nosotros, absolutamente nadie,
tenía la oportunidad de llegar a ser salvo por méritos propios. Lo que dice la Escritura es que los creyentes fueron escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Si nosotros vamos a leer en la segunda carta de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, fíjese qué es lo que sucedió también antes de la fundación del mundo. Segunda de Timoteo 1, 9. Dice así: en quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino, ¿qué dice? Según el propósito suyo. Vuelve a aparecer acá decretos, propósitos, voluntad, soberanía. ¿Sabe cuándo Dios te escogió? Cuando Él determinó crearte, formarte, pero no en el vientre de tu madre, en su mente. Él determinó, y eso lo hace Dios. El Dios que usted y yo adoramos es un Dios de preelección. Y dice, conforme a según su propósito, y dice suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos. En esa elección, en esa santificación, en esa elección santificadora de Dios que sucedió en la eternidad, ya fue dada en ese momento la expresión de su gracia. No para que haya en este mundo una denuncia del INADI a Dios por discriminación, porque algunos se salvan y porque otros no, porque unos reciben gracia y porque otros no. Debemos entender que esto forma parte de lo que Dios ha determinado en la eternidad. Por eso es que los decretos de Dios primeramente son eternos, ¿sí? Número 2, los decretos de Dios son sabios. No hay error, carecen de error. Todo fin pensado por Dios es perfecto. Por eso dice Pablo en Romanos 12 que la voluntad de Dios es buena. ¿Qué más? Agradable. ¿Qué más? Perfecta. No hay error. Los consejos de Dios, los decretos de Dios, el propósito de Dios, no tan solo es eterno, sino que son sabios. ¿Me está entendiendo, hermano? Y si son sabios, quiere decir que nosotros ya convertidos por la gracia de Jesucristo, por medio de la fe, a través de la obra expiatoria de Cristo, habiendo resuelto el problema que teníamos de la separación con Dios, no es posible que los hijos de Dios discutan conceptos que son bíblicos, porque Él no se equivoca, porque Él es sabio. Lo que dice es. ¿Lo entiende? ¿Dónde vienen los errores? Que lo que no dice y se interpreta por otras personas comienzan los errores. Pero lo que Dios quiso dar a revelar a través de su palabra y convicción por su Espíritu Santo es. Por eso es que dice la Escritura que nadie puede ni añadir ni quitar nada de allí. Y mucho más hay de aquellos que quiten una tilde o una jota, que quieran cambiar la palabra del Señor. Dios ha determinado en su eternidad cosas sabias. ¿Vamos bien hasta acá? El Salmo 104, 24 dice: cuán numerosas son tus obras, oh Dios. A todas las hiciste con sabiduría y la tierra está llena de tus criaturas. Todas las cosas fueron hechas con sabiduría. La ciencia, los médicos se sorprenden de la máquina que es el ser humano, la mente. Usted pudo ver la creación misma, los animales, los insectos, las hormigas. Tal es así que el Proverbio 6 dice: perezoso, aprende de la hormiga. Medio fuerte eso, ¿no? Aprende de la hormiga, perezoso, dice. Fíjese todo lo que Dios hizo, las estrellas, cada una en su lugar, cada parte de este mundo, cada parte de su creación, cada cosa que Dios hizo, la hizo con sabiduría. Porque Dios
lo determinó así. ¿Me está entendiendo? Amén. Lo tercero es que el decreto de Dios, la característica del propósito de Dios, son libres, hermanos. Él no tiene que rendir cuenta a nadie, son libres. Los pensamientos y la voluntad de Dios y su propósito es libre. Él no debe rendir cuenta a nadie. Isaías 40, 13 y 14. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Isaías 40, 13 y 14. Fíjese qué extraordinario versículo que es este, haciendo referencia a la soberanía en libertad de nuestro Dios. Isaías 40, 13 y 14. ¿Quién lo tiene? Como fuerte. ¿Quién? ¿Quién enseñó a Dios? ¿Quién enseñó justicia? ¿Quién es el que se tomó el trabajo de aconsejarle a Dios? ¿Alaba al Señor? Ese es el Dios a quien usted adora. Ese es el Dios que usted adora. Sus decretos son libres. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque es soberano. Punto. ¿Por qué Dios determinó estas cosas? Porque así lo quiso. Hasta Jesús dijo, alabando, así es, Padre, porque así te agradó. Hasta el mismo Señor lo dijo. Soberanía de Dios. Sus decretos no tan solo son eternos, sus decretos son sabios y sus decretos son libres. Dios lo ha determinado así. Era libre para decretar, para hacer, para dejar de hacer. Era libre para lo que Él determinó hacerlo. En cuarto lugar, es muy importante entender que los decretos de Dios no tan solo son eternos, sabios y libres, sino que los decretos de Dios son absolutos e incondicionales. Nadie puede poner una condición a Dios. Lo que Él determinó se va a cumplir. La Escritura dice que todo lo que Él ha determinado y lo quiso hacer, lo ha hecho. No hay nadie quien pueda impedir que Dios haga algo. ¿Y por qué son incondicionales, hermanos? Porque no están sujetos a que si yo quiero o no quiero. Las cosas suceden porque Él las determinó. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, de quien Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos, amado? Nuestro Dios nos ha dado la fe a aquellos que habían sido escogidos, habían sido elegidos para que puedan llegar a Él. La fe natural no salva a nadie porque es la misma fe de los demonios que creen en Dios y tiemblan, pero no se salvan. Dios le ha dado fe a aquellos que ha escogido para salvación. Debemos entender que la elección de Dios es eterna. La elección de Dios es sabia. La elección de Dios es libre. Y la elección de Dios es incondicional en el sentido de que nadie puede condicionar su voluntad. Nadie puede ir en contra de su voluntad. Pregunta: ¿sabía Jesús que Judas le iba a traicionar? El hijo de la perdición, como había sido escrito, como había sido determinado. ¿Sabía Dios todas las cosas? Claro que sí, si Él las hizo. Isaías 46, versículo 9 y 10, hace referencia de qué Dios soberano tenemos nosotros. Y quiero que usted pueda meditar en esto, por favor.
Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10, dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas. Dice, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. No hay, y dice, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y digo, ahí aparece, mi consejo, mi decreto, mi propósito, mi voluntad, mi consejo, ¿qué dice que sucederá? Permanecerá y haré algunas cosas, dice, todo lo que quiero. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que usted lo pueda entender. Probablemente usted no lo vea desde allí por la posición, pero yo a la mesa voy a hacerle una línea, otra línea, y esta la voy a partir en dos. ¿Se la imagina ya? ¿Sí? Necesitaría, a ver, Eduardo, Gonzalo y Cristian, venga, ¿sí? Vamos a usar 3 varones. Necesito que usted pueda prestar atención a un ejemplo de lo que es soberanía, de elección, de presciencia, en cuanto al punto más discutido, la salvación de las personas. Porque vuelvo a decir, se puede entender, se puede tomar conciencia y hasta se puede llegar a tragar amargo cuando dice, ¿por qué Dios bendice a uno y otros no? ¿Por qué Dios prospera a uno y a otros no? Pero lo que la gente no acepta es que para alcanzar la salvación hubo una predestinación. Antes de dar este ejemplo voy a leer una palabra que está en Romanos 8 para que podamos comprender el ejemplo. Romanos capítulo 8, hemos leído el versículo 28 en adelante, bueno, dice lo que continúa lo siguiente. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa palabra, esto es, está entre comas. ¿La ven allí? Esto es, está haciendo referencia a que no son todos. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice, porque a los que antes conoció, la palabra conocer en el antiguo pacto era identificada como una expresión de amor. Adán conoció a Eva y tuvieron hijos. David conoció y tuvieron hijos. Siempre que aparece la palabra conocer, habla de una expresión de intimidad que manifiesta vida, ¿sí? Nosotros, por una cuestión de cultura, conocer es presentarle a alguien, darle la mano, ¿qué tal? Mi nombre es fulano de tal, y ya nos conocemos, decimos. Cuando hace referencia de que Dios conoció, ya habla de una expresión de amor. Por eso es que antes del Génesis 1:1 no está el índice, sino que hay una expresión de gloria, una expresión de amor, un cordero que fue inmolado, una elección. Todo eso dice la palabra. Jesús orando dice, a los que me has dado antes que el mundo fuese. Padre, tú me has amado con el amor que tenía antes que el mundo fuese. El cordero que fue inmolado antes que el mundo fuese. Está hablando de que hubo algo que sucedió en la eternidad, ¿sí? En esta línea que ustedes la ven para acá, vamos a hacer referencia a la eternidad de Dios. En esta línea que ustedes ven para allá, continúa la eternidad de Dios. Pero la eternidad de Dios se manifiesta en 2 eternidades. Una es bien conocida como el cielo, o la presencia de Dios, el reino de Dios. ¿Dios está en los cielos? Sí, Él está en los cielos. Pero la parte de la línea es lo que se conoce como el infierno. ¿Quién está allí? ¿Satanás? ¿Sabe que Dios está allí también? La ira de Dios se manifiesta allí. Y dice la Escritura de que Dios le levantó a Cristo y lo hizo Señor y Cristo. Quiere decir, es Señor de todo.
Jesús es el Señor de todo. Para muchas personas le cuesta creer, decir, ¿cómo Dios va a estar en el infierno? Hermanos, el problema del infierno no es el fuego, ni el gusano, ni el azufre. Es la ira de Dios. Es la ira de Dios la que produce justamente el terror. Hay muchas personas, y eso lo aclaré hace poco, hay muchas personas que habían tomado unos CD de una enseñanza mentirosa de 7 jóvenes que fueron al infierno y que vieron unas cosas, lo veían a Michael Jackson allí, ¿no? Dice a otros cantantes más, a John Lennon y otros más. Y dice que la gente estaba torturada, veía pastores, veía niños, veía gente que le salían los gusanos por los ojos. ¿Algunos lo escucharon? Arrepiéntase, ¿no? Pero fíjese usted, hermano, de que allí figuran como que Satanás y los demonios estaban ellos así, deleitándose y castigándolos con los látigos y pegándoles, ¿no? Como si fuera que ellos reinan en el infierno. Satanás no va a reinar en el infierno ni los demonios, ellos van a ser atormentados junto con todos los otros. Allí no hay verdugos, allí está la ira de Dios manifestada. Por eso cuando Jesús estaba en Galilea caminando, los demonios lo veían, se postraban y decían, ¿qué quieres con nosotros, Hijo del Altísimo? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Pregunta, ¿quién atormenta a quién? El tormento de la ira de Dios es terrible. Eternidad, eternidad. Esto que ustedes ven acá es el tiempo cronos, es el tiempo mundo. ¿Sí? Ustedes son 3, no los puedo fusionar para que sean 1 en 3, pero vamos a ver ejemplificada la pluralidad de Dios. Queda claro que Dios no son 3, no tenemos 3 dioses. Es uno que se manifiesta en el Padre, uno se manifiesta en el Hijo y otro se manifiesta en el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Muy bien. La soberanía manifestada de la presencia de Dios y todo lo que revela la palabra, que Jesús incluso vino a cumplir lo que el Padre había determinado. Eso lo dice Juan 5:19. El Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. Está hablando de que el Hijo es obediencia al Padre. El Padre es autoridad, el Hijo es obediencia, ¿sí? Bueno, yo voy a tomar el ejemplo de Eduardo como que él es el Padre, ¿sí? Lo voy a tomar a Gonzalo como que él es el Hijo y voy a tomar la figura de Cristian como que él es el Espíritu Santo, ¿sí? No son 3, es un ejemplo. Deben entender lo siguiente. Hay una elección hecha en la eternidad. Acá todavía no existía la tierra, ¿sí? Muy bien. El Espíritu Santo es conocido como el derramamiento. Vos tenés la jarrita, ¿sí? Pero también nosotros vamos a ver que hay una elección del Padre y dice que los que fueron elegidos en Cristo Jesús, ¿sí? O sea que acá hay una voluntad expresa del Padre de escoger para la gloria de Cristo mismo. Estos vasitos que ustedes tienen acá representan a las personas, ¿sí? En la eternidad, todo ha sido creado por medio de Cristo, por Él y para Él. Algunas personas son más petizas, ay, ¿no es cierto? Pero todos son hijos. Esto no existía en la tierra. Esto existía en la mente del Padre, ¿sí? Ahora, hay un versículo que dice: a los que predestinó, vamos a leer el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. No los predestinó porque vio algo que esta persona
esta persona tiene una buena labia, va a ser un predicador, entonces a este lo vamos a salvar. No. Quiero que preste atención. Los conoció, por eso los predestinó. No los predestinó porque los conoció. ¿Me entiendes? Primero lo conoció, luego lo predestinó. No vio nada previo como para decir, a este lo voy a salvar. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque lo conoció, quiere decir porque lo amó. La expresión de amor antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Hizo algo el Padre. Nosotros vemos que dice que a los que conoció, los predestinó. Y a los que predestinó, dice, fueron para que sean algo, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Padre escogió para que los que Él escogió sean a la imagen de su Hijo. ¿Vamos bien hasta acá? Fíjese en lo que dice después. Y a los que predestinó a estos también los llamó. Para que haya un llamamiento, tiene que haber un lugar. No lo puedes llamar estando en Él. Tiene que llamarlo cuando ya no están en Él. La tierra. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuál es la elección? El Padre tiene que elegir. Elegir es a unos sí, a otros no. Puede haber 10 o puede haber 3. A los que Él quiso. A lo que vos quieras, le vas a hacer una crucecita roja atrás. ¿Ningún petizo? Muy bien. El Padre hizo esta elección. ¿Es el Padre el que elige? Fíjense ustedes en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. ¿Es el Padre el que elige? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Lo ven allí? La presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. La tarea que hizo el Padre es escoger. La santificación es la marca del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu cuando el Padre lo escoge? Fuimos sellados. Por lo general nosotros hemos enseñado algo que no es original, que es una herejía. Hemos dicho que cuando uno repite la oración del arrepentido, cuando uno se arrepiente y repite la oración, allí nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y ahora somos hijos de Dios. Nosotros somos sellados, ¿sí?, en la elección del Padre, marcados por la obra del Espíritu Santo. Es el Padre. Acuérdense que acá tengo 3, pero es uno solo, ¿sí? Ahora, fueron conocidos, fueron sellados. Pero más tarde, ¿qué comenzaron a hacer? A nacer. Nació uno en el 1300 y pico, estoy hablando de después de Adán, ¿no? Nació otro, nació otro, nació otro. Seguían naciendo gente. El mundo se empezaba a poblar. Todas estas personas estaban naciendo por propósito y voluntad del Padre. Quiero decirle que el Padre, en su soberanía, ya sabía quiénes son los escogidos. Pero como verán, todas las personas estaban invertidas, boca abajo. ¿Por qué? Porque el primer hombre que Dios hizo nacer, ¿sí?, y había llenado de su vida, que se llamó Adán, ese primer hombre decidió no obedecer a Dios, y Dios dijo, mi espíritu no va a estar para el hombre para siempre, porque él es carne. Por lo tanto, el espíritu de ese hombre fue muerto, murió en su delito y pecado. Dios le ha dicho,
no comas de ese árbol porque de cierto morirás. Esto quiere decir que dejó de tener el espíritu y a partir de ese momento todas las personas nacieron en pecado, inverso, boca abajo, sin nada que recibir de parte de Dios. El hombre no puede recibir nada de parte de Dios. Por lo tanto, acá hay un problema. Acá hay algo que se debe solucionar. Dios había determinado que iba a salvar a unos e iba a condenar a otros, porque así lo quiso, simplemente porque así lo quiso. Pero para que esto suceda, la figura del Hijo iba a llegar a este mundo. Ponete ahí en el medio. Pero así, boca arriba, así. La figura del Hijo venía a este mundo. Y el Espíritu vino y en medio de todos, testigos, lo llenó. ¿Lo van viendo? Y Jesús estuvo 3 años y medio en la tierra con la llenura del Espíritu. Vivió 33 años. Pero con la llenura del Espíritu solamente obedeciendo al Padre y haciendo todas las cosas conforme a la soberanía y a la voluntad del Padre. Esto lo hizo el Señor en medio. Y dice la palabra que estuvo en medio, pero no le conocieron. Y no le quisieron creer. Estuvo, caminó entre los hombres, pero no le creían. Por lo tanto, vemos nosotros de que Jesús murió y ascendió, volvió a la diestra del Padre. Pero ¿qué dijo antes de morir? Padre, en tus manos. Eclesiastés 12 dice, el Espíritu vuelve al Padre. Él dijo esto. Cristo está en su trono, a la diestra del Padre. ¿Sí? Vamos a poner como tiene que ser, a la diestra del Padre. Fíjense en ustedes. Pero Él ya dejó un testimonio. Él derramó su sangre, Él cumplió todo lo que ya hemos enseñado acerca de propiciación, expiación. Todo esto vino a hacerlo, aunque muchos no lo entendieron. Muchos no supieron qué es lo que sucedió. Pero los que en este mundo comenzaron a creerle, el Espíritu Santo vino como promesa de Jesús. Él dijo, yo me voy, pero viene el Espíritu Santo. Y todos los que creen, todos los que han creído en el sacrificio de Cristo, ¿qué es lo que sucede? Arrepiéntanse. La palabra arrepentirse es transformación. ¿Quién lo hace esto? El Espíritu Santo que viene y convence, hace que una persona se transforme, sea regenerado. La obra del Espíritu Santo es transformar, regenerar. Es producir un cambio, que haya fruto de arrepentimiento. ¿Vas a dar vuelta a los que están marcados, Cristian? Se están convirtiendo los que fueron escogidos. Veo que hay personas que congregan, pero hay muchos que están con la vida de Cristo y hay otros que no. ¿A quiénes de todo esto puede derramarse el Espíritu? ¿A quiénes de todo esto puede el Espíritu Santo llenarlos con los atributos de Dios, con su manifestación? Con los que se han convertidos, los que no están conformados a la corriente de este mundo. Bueno, el Espíritu Santo los llena. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, templanza, mansedumbre, benignidad, todo eso es fruto del Espíritu. Obediencia, amor a Dios, respeto, temor a Dios, conocimiento de su palabra. Todo eso que ustedes ven, lo que están dado vueltas, los que se han convertido, son los que habían sido marcados por el Señor. ¿Queda uno? Ahí quedan unos cuantos más. Muy bien. Llénalo ese. Muy bien, fíjense en ustedes que esto puede transformarse no tan solo el mundo, sino una congregación. Aquí puede haber personas que están convertidas y llenas del Espíritu Santo de Dios. Y hay otros que están sin convertirse, pero van, congregan, cantan, dan la palabra, diezman, hacen toda la vida religiosa. Estos son los que le van a decir aquel día, Señor, Señor. ¿Y él qué le va a decir? ¿Cuándo nos conoció el Señor? En la eternidad. Pero Señor, ábrenos.
yo no los conozco. No los conozco. Una persona que no ama a Dios es porque no ha sido convertida. Una persona que no puede dejar de pecar es porque no ha sido convertida. Una persona que se deleita en el pecado es porque no ha sido convertida. Una persona que ama más el mundo que las cosas del Señor no ha sido convertida. Todas esas evidencias son claras porque un vaso invertido, Dios no va a derramar de su espíritu porque no es para perderlo. Muy bien, Cristo viene por segunda vez y va a suceder el arrebatamiento de su iglesia. Vamos a ver a quién escoge Cristo. Hay otra elección, ¿no es cierto? Soberanía de Dios. ¿A quién escoge el Señor? Conoce el Señor a los que son suyos. Por eso dice, apártese de Él, apártese toda iniquidad de aquellos. Estos ya están en las nubes, en la celebración con Cristo, y acá hay personas que van a quedar. Todavía no están en el infierno. Viene el tiempo de la tribulación. Porque los que han sido obedientes al Señor a recibir la palabra, han recibido esto. Fíjense ustedes, el día del juicio del gran trono blanco, todos los que están allá van a ser enviados al infierno. Es un ejemplo, como para que usted lo pueda ver. ¿Es Dios injusto porque Él escogió a unos y a otros no? ¿Sí o no? Y va a terminar el tiempo cronos y va a continuar la eternidad. Y Dios hizo esto. Salvó a algunos y a otros no. ¿Es injusto Dios? ¿Se hizo justicia? ¿Sí o no? ¿De qué lado está usted? Dos noticias, una buena y una mala. La buena noticia es que Dios está aquí, dice, ¿no? Y la mala noticia es que Dios está aquí. Depende de qué lado esté usted. Dios está aquí. Pero ¿de qué lado está usted? Lo que quiero mostrar acá en esta noche, gracias hermano, con este pequeño ejemplo, es que los que están acá en este mundo, los que están en este mundo y desatienden la voz del Señor, no hay otra cosa más que la condenación. ¿Es posible que una persona se salve si no ha sido elegida en la eternidad? ¿Es posible? Cristo murió por todos. ¿Es posible que alguien se salve si no fue escogida en la eternidad? Cristo murió por todo el mundo, dice. ¿Recuerdan que al lado de la cruz de Jesús había una persona que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando comiences a reinar? ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno creyó, el otro se burlaba. Si podemos entender esto, diríamos, ¿cuál fue el mensaje de Pedro? El primer discurso que hizo compungir a todos los que estaban allí y que clamaron diciendo, y entonces, varones, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Arrepiéntete. La Escritura dice que Dios no echará fuera a ninguno que venga a Él con un corazón contrito y humillado. Dios sabe los que van a recibirle. Lo que hizo al escogernos en la eternidad
es que en el momento que llegue Cristo a nuestras vidas, esa persona ha recibido la fe para ser salvo. Si no, no se puede conocer a Cristo. No hay manera de que el hombre pueda conocer. Si usted entiende esto, la Biblia dice que nosotros pidamos perdón, que nos arrepintamos de todo mal, que confesemos nuestros pecados. La soberanía de Dios no tiene que dar explicación a nadie. Jamás Dios tiene que excusar ni explicar a nadie, porque Él es soberano. La Biblia dice, 2 estarán en una misma cama, uno será tomado, el otro será dejado. Habla de una separación, habla de una elección de Dios que se hizo. Pero quiero decirle, hermanos, algo que me preocupa. Me preocupa las congregaciones que invocan a Dios, pero que no conocen sus atributos y que ignoran que muchas de las personas que congregan fielmente, si no tienen la vida del Hijo, están condenados. Y como no se enseña acerca de los atributos de Dios y no se enseña acerca de la presciencia de Dios, de la preelección de Dios, los conoció, por eso los predestinó, los amó, pensó en usted y Él determinó todo lo que usted iba a vivir, porque el fin era que usted se salve, pero también ha provisto de los medios para que usted alcance esa salvación. Quiero enseñar esto, hermanos, porque sé que no es fácil, es bajar muy a lo terrenal lo que dice acá, pero es para que usted pueda entender lo que dice la palabra, que fuimos escogidos y sellados en la presciencia de Dios. Y cuando Él vino, solamente los escogidos que recibieron el don de Dios, la fe de Dios para ser salvos, alcanzaron esa salvación. Yo siempre digo, ¿cuántas horas le demoró a Jesús convencer a Mateo Leví para que le siga? ¿Cuántas predicaciones tuvo que escuchar? Dice la Escritura que Él le dijo, sígueme. ¿Por qué Jesús llamaba a algunos y a otros no? Porque dijo Jesús claramente, muchos son llamados, pocos son los escogidos. Nada va a ser Dios en este tiempo porque Él no escoge ahora, Él lo hizo en la eternidad. Dios es santo aún hasta para enviar al infierno a los que Él ha determinado. Por su propia gloria, hermanos. Por su propia gloria. Y si usted dice, pero es que yo no sé, no tengo convicción, no estoy seguro si soy salvo. La duda no proviene de Dios. Pero hay algo que Pedro hizo. Cuando él empezó a hablar de lo que el profeta Joel había profetizado, comenzó a hablar de ese Dios que cumple sus propósitos. Comenzó a hablar de ese Dios que Él, desde Abraham, con su pacto, comenzó a llamar a sus escogidos para cumplir su propósito. La multitud de los que se salvaron comprendía muy bien que eso se trata de una elección de Dios. Pero Pedro le dijo, no, ustedes no fueron elegidos, así que no. Ellos le dijeron compungidos de corazón, cosas que no hay en este siglo. No hay compungimiento de corazón. Algunos todavía bailan hasta la puerta del infierno, convencidos de que son salvos. Compungidos de corazón, dijeron, varones hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Arrepiéntanse. Transfórmense. Conviértanse. La misericordia de Dios está en aquellos que, creyendo el mensaje de salvación, pueden recibir la gracia del Señor. Por eso se llama gracia. Es un favor, un regalo inmerecido. No podemos dejar pasar tiempo, hermanos, sin anunciar el verdadero evangelio de Jesucristo. Pero aunque nuestra mente natural, finita, no puede entender esto de la elección de Dios,
Por la fe, recíbalo. Pregúntese, ¿dónde estaría usted hoy si Él no te hubiera elegido? ¿Dónde estaría usted hoy si Él no te hubiera llamado? ¿Dónde estaría usted hoy si usted al escuchar el llamado le hubiera negado su llamamiento? ¿Sabe por qué usted está transformado? Porque cuando Él te llamó, usted acudió a ese llamado y le dijo: Señor, heme aquí. Si oyes la voz del Señor, no endurezca tu corazón. Me da mucho temor por hermanos que indignamente viven delante del Señor. Servir al Señor, hermanos, no es predicar, no es cantar, no es tocar la guitarra, no es danzar, no es ir al hospital, no es visitar enfermos, no es ir a la cárcel. Servir a Dios es vivir como siervo. Servir a Dios es vivir como siervo, vivir como esclavo de Cristo. Los que servimos a Dios no tenemos feriado, los que servimos a Dios no tenemos excusa, los que servimos a Dios no hay cansancio, los que servimos a Dios no hay ninguna justificación para decirle al Rey: no puedo. Y la iglesia cristiana está llena de vagos que sirven a Dios con el tiempo que les sobra. Es fácil servir a Dios en un escenario, en un púlpito, con un micrófono. Pero servir a Dios es vivir como siervo cuando no te ve nadie. Vivir en santidad, en obediencia, en legalidad, conforme a la palabra de Dios. Conoce Dios a los que son suyos. Apártese de iniquidad todos aquellos que invocan su nombre. Él los conoce. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Puedes entender que nada vio Dios en vos hermoso? Nada vio en vos bueno. Dios nada bueno vio en vos. Te escogió así como hizo Eduardo. A este y a este. Por su sola voluntad. Y porque te escogió y te marcó en este mundo, te llamó. Y porque te llamó estando en este mundo y acudiste a su llamado, se transformó tu vida en un receptor de la gloria de Dios. Él ha derramado de su espíritu en aquellos que estaban muertos espiritualmente. Y porque ha derramado de su espíritu, usted ya no puede pecar. Porque el que está en Cristo no peca. Permanencia en, permanecer en Él, en Cristo. Y el que está en esta vida y camina en santidad y todos los días se santifica a sí mismo, como dice la palabra, es porque en verdad ha entendido que ha sido justificado. Ninguno se podía salvar si Cristo no venía a resolver el problema de la separación que había con el Padre. ¿Lo entiende? Por eso, hermanos, somos inútiles, siervos inútiles. Por eso, hermanos, que nosotros no somos dignos de semejante salvación. No hay nada de que se jacte, hermano. Entre nosotros nos podemos impresionar, pero a Dios no le impresionamos, así que lo demás es vano, es vanidad. No tiene ningún sentido llenarse de orgullo y soberbia cuando somos hijos de Dios por su gracia. Hay muchísimos versículos, termino, pero no nos debemos olvidar de que Dios es soberano. Te escogió a ti porque te amó, te conoció. Y lo que Él quiere, el fin, ya lo determinó. Pero hoy estamos viviendo en los medios que Él estableció.
para que lleguemos a esto. Si tenés días difíciles, glorifica a Dios. Si estás atribulada, glorifica a Dios. Si estás en persecución, glorifica a Dios. Si tenés, glorifica a Dios. Si no tenés, glorifica a Dios. Porque sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. ¿Por qué? Porque esto solamente sucede con los que conforme a su propósito son llamados. Ni la vida, dice el apóstol Pablo, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien preguntará, entonces, ¿hay que seguir evangelizando? Amados, el campo misionero más grande para evangelizar es la misma iglesia. Porque si hay gente que se congrega y no es salva, lo mismo se va al infierno. Y por algo los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, han sido constituidos por Dios para edificar a la iglesia. Y ahí están los evangelistas, para edificar la iglesia. ¿Y qué hacemos con el mundo? El Padre añade cada día los que van a ser salvos. Él da el crecimiento. Por querer ganar al mundo, hay muchos hermanos que ya se han muerto y no sé si serán hermanos. ¿Entiende? Dios se encarga a través del Espíritu Santo de convencer. El mejor evangelio, el mejor evangelismo es para dentro de la iglesia. Porque allí es donde Dios quiere perfeccionarte. Háblale, predica la palabra al mundo, di a viva voz. Pero eso son predicaciones testimoniales de lo que Él hizo contigo. ¿Saben, hermanos? La gente que no quiere oír, no va a oír. Y la gente que quiere oír, va a oír, así esté en lo profundo de la tierra. Porque cuando Dios quiere cumplir su propósito, dice la Escritura, mi consejo permanecerá para siempre y hará todo lo que yo quiero. ¿Me entiende? Vamos a orar. Gloria a Dios. Cuando me tocó preparar y profundizar el tema de los decretos de Dios y de la soberanía, quebré hasta el llanto, sabiendo que Dios me escogió sin merecerlo. Creo que deberías meditar un momento en esto. No hace falta ir al infierno para saber quién es Dios. Deberías meditar en esto. Él te escogió para que seas conforme a la imagen de su Hijo. Él te predestinó. Tu destino está ya establecido por Dios. Solamente debes dejar que las cosas acontezcan. Padre, te doy gracias por tu soberanía. Es nuestro deseo que todo el mundo se salve. Pero tú le contestaste eso a Pedro, Señor. Son pocos los que se salvan. Muchos van por la puerta ancha y espaciosa que lleva a la perdición, pero son pocos los que entran por la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida. ¿Cuánto necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor? Hablándonos y convenciéndonos permanentemente. Pero los que tienen convicción, que entren todos los días al proceso de la santificación.
Y a los que dudan, dice la palabra, convencedle. Señor, que esta noche mis hermanos puedan tener contigo esa expresión de oración, de intimidad, para tener la convicción de que tú lo has escogido. Llénalos de tu Espíritu, Señor. Permítele, Señor, cada día crecer conforme a tu verdad. Gracias, Padre Celestial. Gracias por los méritos de Cristo Jesús. Te glorificamos, Señor. Convence, Espíritu Santo. Convence, Espíritu Santo. Convéncelos. Sí, Señor. Gracias.